Parashat Pinjas, de Bamidbar, Números capítulo 25, versículo 10. Hashem le habló a Moshe para que transmita lo siguiente. Pinjas, hijo de Elazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas, al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa. Comentario. Con su heroica actitud, cuando tomó su lanza para ajusticiar al israelita que cohabitaba con la midianita en actitud desafiante contra Moshe, evitando que yo, en mi celo, los extermine a los israelitas. Comentario. El celo consiste en que deben servirme solo a mí y no a ídolos ajenos. Versículo 12. Por eso dile a Pinjas que le otorgo mi pacto de paz, que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. Comentario. Con su heroico acto, según Números capítulo 25, versículo 7, antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido solo a Aarón y a sus hijos Elazar e Itamar, y también por carácter hereditario a los hijos de ellos que nacieran después de su consagración como sacerdotes. Pinjas había nacido antes y por eso había quedado excluido, pero en mérito a su actitud, también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. Todo acto de bien siempre encuentra eco. Versículo 14. El israelita que murió en el incidente con la midianita fue Simri, hijo de Salú, jefe por línea paterna de un clan shimonita. Comentario. Los shimonitas se dividían en 5 ramas familiares. Versículo 15. Y la mujer midianita que murió allí era Cosbi, hija de Tzur, jefe por línea paterna de un clan en Midian. Comentario. En Midian había 5 clases y Tzur era el jefe de uno de ellos. Continuamos con el versículo 16. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo: hostiga a los midianitas y extermínalos, pues ellos hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes, induciéndolos al culto idólatra a Baal Peor. Y respecto del asunto de Cosbi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fuera muerta a manos de Pinjas, en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto a Baal Peor. Comentario. Con tal de inducir a los israelitas a la idolatría, los midianitas no tuvieron reparos en prostituir a la hija de un príncipe para seducirlos. Capítulo 26. Esto fue después de la plaga. Hashem les habló a Moshe y a Elazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: cénsen a toda la comunidad israelita por linaje paterno, a los varones mayores de 20, o sea, a los aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Comentario. Por linaje paterno significa que la filiación tribal, o sea, la pertenencia a cada una de las tribus, estaban dadas por el padre y no por la madre. Versículo 3. En las planicies de Moab, junto al Jardín, o sea, el Jordán, sobre la margen opuesta a Jericó, Moshe y el sacerdote Elazar les hablaron a los israelitas diciendo: cénsen a los hombres mayores de 20 años, tal como Hashem le ordenara a Moshe y a los israelitas que salieron de Egipto. Comentario. En efecto, Hashem ordenó que se censaran a los israelitas mayores de 20 años. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 26, versículo 5. Rubén, primogénito de Israel, los descendientes de Rubén fueron de Hanoch, la familia Hanojita; de Palú, la familia Paluita; de Hetzrón, la familia Hetzronita; de Carmí, la familia Carmita. Estas fueron las familias reubenitas
cuyo total ascendía a 43.730 hombres. Los hijos de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram eran convocados por la asamblea. Ellos instigaron la rebelión contra Moshe y Aarón. Pertenecían a la facción de Coraj, que se rebelaron contra Hashem. Entonces la tierra había abierto su boca y los tragó a ellos y a Coraj, cuando los que integraban aquel grupo murieron, y un fuego exterminó a los 250 hombres, convirtiéndose en un símbolo, comentario y una advertencia para que nadie más pretendiese discutirle el sacerdocio a Aarón. Versículo 11. Pero los hijos de Coraj no murieron. Comentario. Pues se arrepintieron y se apartaron a tiempo del grupo rebelde. Versículo 12. Ahora leeremos sobre el censo de la tribu de Shimón. Los descendientes de Shimón, por familias, fueron los siguientes: de Nemuel, la familia nemuelita; de Yamin, la familia yaminita; de Yahin, la familia yahinita; de Seraj, la familia sarjita; de Shaul, la familia shaulita. Estas fueron las familias shimonitas y su total fue de 22.200 hombres. Ahora leeremos sobre el censo de la tribu de Gad. Versículo 15. Los hijos de Gad por familias fueron los siguientes: de Tsefón, la familia tsefonita; de Hagí, la familia hagita; de Shuni, la familia shunita; de Osni, la familia osnita; de Eri, la familia erita; de Arod, la familia arodita; de Areli, la familia arelita. Estas fueron las familias de los descendientes de Gad, cuyo total ascendía a 40.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Yehudá. Versículo 19. Los hijos mayores de Yehudá fueron Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Las familias de los descendientes de Yehudá fueron las siguientes: de Shelah, la familia shelanita; de Peretz, la familia parzita; de Seraj, la familia sarjita. Y los descendientes de Peretz fueron los siguientes: de Hetzron, la familia hetzronita; y de Hamul, la familia hamulita. Estas fueron las familias de Yehudá, cuyo total ascendía a 76.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Isahar. Versículo 23. Las familias de los descendientes de Isahar fueron las siguientes: de Tolá, la familia tolaíta; de Puvá, la familia punita; de Yashuv, la familia yashuvita; de Shimrom, la familia shimronita. Estas fueron las familias de Isahar, cuyo total ascendía a 64.300 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Zabulón. Versículo 26. Las familias de los descendientes de Zabulón fueron las siguientes: de Sered, la familia sardita; de Elón, la familia elonita; de Yahlel, la familia yahlelita. Estas fueron las familias zabulonitas, cuyo total ascendía a 60.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Manasé. Versículo 28. Los hijos de Yosef por familias fueron Manasé y Efraín. Las familias de los descendientes de Manasé fueron las siguientes: de Mihir, la familia magirita; y Magir tuvo un hijo, Gilad; y de Gilad, la familia giladita. Estos fueron los descendientes de Gilad. De Yezer, la familia yesrita; de Helec, la familia jequita;
De Asriel, la familia Asrielita. De Shechem, la familia Shechmita. De Shemidá, la familia Shemidí-adita. Y de Jefer, la familia Jefrita. Pero Zelofhad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las hijas de Zelofhad fueron Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirza. Estas fueron las familias de Menashe, cuyo total ascendía a 52.700 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Efraín, versículo 35. Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín, de Shutelach, la familia Shutlachita, de Bejer, la familia Bachrita, de Taján, la familia Tajanita. Estos fueron los descendientes de Shutelach, de Herán, la familia Eranita. Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín, cuyo total ascendía a 32.500 hombres. Estos fueron los descendientes de Yosef por familias. A continuación leeremos el censo de la tribu de Benjamín, capítulo 38. Las familias de los descendientes de Binyamin fueron las siguientes: de Belá, la familia Balita; de Ashbel, la familia Ashbelita; de Ahiram, la familia Ahiramita; de Shefufam, la familia Shefufamita; de Jufam, la familia Jufamita. Los hijos de Belá fueron Ard y Naamán. De Ard derivó la familia Ardivita y de Naamán la familia Naamita. Estos fueron los descendientes de Binyamin por familias, cuyo total ascendía a 45.600 hombres. A continuación veremos el censo de la tribu de Dan. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. De Shuham, la familia Shuhamita. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. El total de todas las familias Shuhamitas ascendía a 64.400 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Asher, versículo 44. Las familias de los descendientes de Asher fueron las siguientes: de Imná, la familia Imnaita; de Ishvi, la familia Ishvita; de Beriita, la familia Beriita. De los descendientes de Beria, las siguientes familias: de Heber, la familia Hebrita; y de Malquiel, la familia Malquielita. El nombre de la hija de Asher fue Seraj. Comentario: ella es mencionada en este contexto porque aún estaba en vida. Estos versículos mencionan a aquellos entre quienes sería dividida la tierra prometida. Pero en cuanto a Seraj, el versículo la menciona expresamente en virtud de su gran longevidad. Continuamos con el versículo 47. Estas fueron las familias de los descendientes de Asher, cuyo total ascendía a 53.400 hombres. A continuación, leeremos sobre el censo de la tribu de Naftali. Versículo 48. Las familias de los descendientes de Naftali fueron las siguientes: de Yahzel, la familia Yahzelita; de Guni, la familia Gunita; de Yatzer, la familia Itzrita; de Shilem, la familia Shilemita. Estas fueron las familias de los descendientes de Naftali, cuyo total ascendía a 45.400 hombres. Ahora veremos el resultado final del censo, versículo 51. Estos fueron los cómputos de los israelitas en este censo: 601.730. Comentario: comparar con el censo descriptivo en Números 1:20. Ahora continuamos con Bamidbar, Números capítulo 26, versículo 52. Hashem le habló a Moshe diciendo: La tierra será repartida entre ellos como una herencia de acuerdo a la cantidad de nombres,
Comentario, o sea, de acuerdo a la población de cada tribu. Según este censo, entre ellos significa entre los que fueron censados ahora al ingresar a la tierra prometida, quedando excluidos los que al momento de este censo eran menores de 20 años. Versículo 54. A una tribu más numerosa le entregarás una parte mayor y a una menos numerosa una parte menor. Cada una recibirá una parte hereditaria de acuerdo al número de sus empadronados. Comentario. Para que la distribución de la tierra resultase equitativa, fue dividida en áreas geográficas de rindes similares. Todas las tribus pequeñas y grandes debían tener la misma capacidad de producción. Por eso, a una tribu más grande se le asignó un área de inferior rinde y a una tribu más pequeña se le asignó un área de mayor rinde. De modo de mantener la igualdad en este loteo, el que las áreas a asignar eran de diferentes superficies. La inspiración divina se encargó de que el sorteo le asignara a cada tribu el área adecuada a su cantidad de empadronados. Continuemos con el versículo 55. Solo por sorteo será dividida la tierra. Ellos heredarán de acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres. Comentario. De acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres significa de acuerdo a los jefes de familia que salieron de Egipto. En cuanto a la distribución de la tierra prometida entre los israelitas, el versículo 53 establece que la tierra debía asignarse a las tribus de acuerdo a la cantidad de miembros de cada una de ellas en el momento de su ingreso a la tierra. Sin embargo, en el versículo 55 establece que la tierra debía dividirse entre las ramas de los jefes de familia que salieron de Egipto, según el censo respectivo. Algunos comentaristas como Rashi combina las dos condiciones estableciendo que la asignación del territorio para cada tribu debía hacerse de acuerdo a la cantidad de integrantes de cada una de ellas al momento de su ingreso a la tierra, y cada tribu debía dividir todo su territorio en partes iguales entre las ramas de los jefes de sus familias que salieron de Egipto. Por ejemplo, supongamos que los hermanos A y B salieron de Egipto y como tales murieron en el desierto. A dejó a su hijo y B dejó 3 hijos que ingresaran a la tierra prometida. A la tribu de estos 4 hijos les corresponden 4 partes de territorio, una por cada miembro. Luego, la tribu divide esas 4 partes, mitad para cada rama familiar, o sea, mitad para el hijo único de A y mitad para los 3 hijos de B. Continuamos con el versículo 56. El sorteo determinará la propiedad hereditaria correspondiente a cada tribu, ya sea numerosa o pequeña. Este es el detalle de los levitas por familias. Versículo 57. De Gershon, la familia Gershonita; de Kehat, la familia Kehatita; de Merari, la familia Merarita. Estas fueron las familias de los levitas. La familia Livnita, la familia Hebronita, la familia Miglita, la familia Mushita, la familia Corjita. Y Kehat tuvo un hijo, Amram. El nombre de la esposa de Amram fue Jehobed, hija de Leví. La esposa de Leví, madre de Jehobed, dio a luz a la niña Jehobed en Egipto. Y ella, es decir, Jehobed, dio a luz de su matrimonio con Amram a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abiú, Elazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron cuando ofrendaron a Hashem una ofrenda de incienso desautorizada. Los cómputos totales de ellos fueron de 23,000 varones mayores de un mes de vida. No fueron censados con todos los israelitas, pues no recibirían propiedad hereditaria entre los demás israelitas. Estos fueron los cómputos
totales de Moshe y el sacerdote Elazar, que censaron a los israelitas en las planicies de Moab, próximo a Jardén, sobre la margen opuesta a Jericó. Entre estos que fueron censados en esta ocasión, no hubo ningún hombre que haya sido censado previamente por Moshe y el sacerdote Aarón, cuando censaron a los israelitas en el desierto del Sinaí, pues Hashem había dicho respecto de ellos: morirán en el desierto. Y así fue que no quedó ni un hombre de aquellos excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yehoshua, hijo de Nun. Leeremos el capítulo 27, pero previamente haremos un comentario que aparece en la Torah Emet, relativo a la herencia de las hijas de Tzelofhad. Tzelofhad tenía 5 hijas y ningún hijo varón. Ante la muerte de su padre, en virtud de la ausencia de algún hijo varón que lo heredase, se presentaron las 5 ante las autoridades reclamando que se les reconociera su derecho a la herencia en la distribución de la tierra prometida. Ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente a su derecho a la herencia, que en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto de las normas de Ibum, y que en consecuencia se les considerara a su madre el derecho al matrimonio por tales normas. El Ibum es un matrimonio levirato, por el cual si un hombre fallece sin dejar descendencia, uno de sus hermanos debe casarse con su cuñada viuda. La intención del matrimonio por Ibum es perpetuar el nombre de la persona fallecida. Hay que corroborar y revisar Deuteronomio 25:5. A esto se refieren las hijas de Tzelofhad, cuando en el versículo 4 argumentan: ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia? O sea, queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga en el olvido. Ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes: evitando que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de tribu, y por eso ellas querían heredarlo, o bien a través del matrimonio levirato de su madre viuda, en reconocimiento al valor y a la virtud de las hijas de Tzelofhad y a su profundo amor a la tierra de Israel. Hashem les confirió el honor de ser las catalizadoras de la enunciación del presente capítulo de la Torah. Leemos el versículo 1 del capítulo 27. Se acercaron las hijas de Tzelofhad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia del hijo de Yosef, Manashe. Los nombres de estas hijas eran Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirzah, y se presentaron ante Moshe, ante el sacerdote Elazar. No se menciona a Aarón porque ya había fallecido. Ante los jefes de la comunidad y ante toda la congregación a la entrada de la tienda del encuentro, con el siguiente planteo: nuestro padre falleció en el desierto. Él no perteneció al grupo de Korah, que se rebeló contra Hashem, sino falleció por su propia falta. Comentario: o sea, jamás cometió la falta de incitar a otros a pecar rebelándose contra Hashem, como sí hizo Korah.
Esta aclaración es válida, pues quienes incitaron a terceros contra Hashem no tomaron parte en la distribución de la tierra prometida. Continuamos siempre con el versículo 3. No tuvo hijos varones, sino solo hijas. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia, solo por no haber tenido un hijo varón? Entréganos una parte de la tierra en herencia entre los hermanos de nuestro padre. Moshe presentó el caso de ellas ante Hashem. Continuemos con Bamidbar, Números capítulo 27, versículo 6. Hashem le respondió a Moshe diciendo: Las hijas de Zelofhad tienen razón. Entrégales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. Comentario: de modo de que ellas recibieron dos partes, lo que le correspondía a su padre por haberse contado entre los que salieron de Egipto y la parte que les correspondía a él como heredero de su padre Jefer. Versículo 8. Y háblales a los israelitas diciendo: Cuando muere alguien sin dejar hijo varón, su herencia pasará a su hija. Y si no tuviese hija, deben entregar su herencia a sus hermanos. Y si no tuviese hermanos, la herencia pasará a sus tíos, hermanos de su padre. Y si su padre no tuviese hermanos, deben entregar su herencia al pariente más cercano de la familia paterna. Ese heredará. Esto será para los israelitas un derecho de justicia, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Hashem le dijo a Moshe: Asciende a este monte Abirim y observa la tierra que les entrego a los israelitas. Comentario: el monte Abarim está ubicado al noreste del Mar Muerto. Abarim significa pasos, pues se halla emplazado próximo al lugar por donde los israelitas cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida. Versículo 13. Y después de que hayas visto, también tú fallecerás y te unirás con tu pueblo, tal como se unió con el pueblo tu hermano Aarón. Ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto Tzin, cuando la comunidad me enfrentó. Comentario: yo dije que le hablaran a la piedra, no que la golpearan. Ustedes debieron haberme santificado ante los ojos de ellos en el tema del agua. Esas son las aguas de Meribá, aguas de la disputa, de Kadesh, en el desierto del Tzin. Comentario: es decir, esas aguas fueron la causa de la muerte de Moshe y Aarón, según Números 20, versículo 13. Continuamos con el versículo 15. Moshe le habló a Hashem diciendo: implica que Moshe, comentario, le dijo a Hashem que le respondiera si nombraría un líder o no. Que Hashem, Elohim de los espíritus de todo ser, designe un hombre que esté sobre la comunidad, que salga a la guerra delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, que en su mérito los haga salir y en su mérito los haga retornar, para que la comunidad de Hashem no sea como un rebaño sin pastor. Comentario: Elohim de los espíritus alude a la capacidad de Elohim de apreciar la singularidad de la personalidad de cada individuo. Versículo 18. Entonces Hashem le dijo a Moshe: toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Comentario: Yehoshua es la persona apta a quien tú ya conoces. A eso alude la expresión toma para ti. Pon tu mano sobre él, confiérele autoridad, dale todo tu respaldo a la vista del pueblo para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado su liderazgo. Hombre de espíritu alude a la capacidad del líder de saber congeniar con la personalidad de cada individuo. Versículo 19. Luego preséntalo ante el sacerdote Elazar y ante toda la comunidad y ordénale a la vista de ellos. O sea,
que el pueblo vea cómo le adviertes cuán testarudos son. Versículo 20. Transfiérele una parte de tu majestad para que la comunidad israelita le obedezca y lo respete. Deberán presentarse ante el sacerdote Eleazar, a quien consultarán por él la decisión de los Urim ante Hashem. Comentario respecto de cuándo salir a la guerra. Urim, puedes compararlo con Éxodo capítulo 28, versículo 30. Por orden de Eleazar saldrán y por la orden de Eleazar regresarán. Él, es decir, Yehoshua, los israelitas y la comunidad, o sea, los miembros del Sanedrín Supremo Tribunal. Moshe hizo tal como lo ordenara Hashem. Tomó a Yehoshua, es decir, lo convenció comentándole de la recompensa de los dignos líderes de Israel en el mundo venidero, y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Puso sus manos sobre él y le delegó el cargo, tal como ordenara Hashem por medio de Moshe. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 28, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordénales a los israelitas diciéndoles: en cuanto a mi ofrenda de sangre y pan, comentario, o sea, las partes consagradas de los animales sacrificados, según Levítico capítulo 3, versículo 16, que alimentan mis fuegos de aroma agradable para mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado. Comentario: sean cuidadosos en que en el momento en que me hacen las ofrendas estén allí presentes los sacerdotes levitas y gente del pueblo. Y diles: esta es la ofrenda de fuego que deben ofrendar a Hashem diariamente: 2 corderos por día, menores de 1 año, sin defecto, como ofrenda olá. Comentario: este versículo es una advertencia a la corte de que deben poner atención para que se hagan dichas ofrendas. Versículo 4. Ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Ofréndalos junto con 1/10 de una efá, es decir, 2.477 o 4.320 centímetros cúbicos de harina como ofrenda minjá, ofrenda de harina, mezclada con 1/4 parte de un hin, es decir, 1.032 o 1.800 centímetros cúbicos de aceite prensado. Es la ofrenda olá diaria, tan preciada para Hashem como para aquellas primeras ofrendas de la inauguración que fuera ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable para el Supremo. Puedes corroborarlo con Éxodo 24, 5 al 29, 39. Es una ofrenda de fuego a Hashem, y su ofrenda de vino será la 1/4 parte de un hin de vino por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el sagrado altar. Es ofrenda de vino fuerte para Hashem. Comentario: debe ser vino fuerte, quedando excluido el vino que aún no se ha fermentado. Versículo 8. Y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Ofréndalo con la misma ofrenda minjá de harina de la mañana y con la misma ofrenda de vino. Es ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. En el día de Shabbat deberán ofrendar 2 corderos sin defecto, menores de 1 año, con 2/10 de efá de harina como ofrenda minjá, ofrenda de harina, mezclada con aceite junto con su ofrenda de vino. Esa será la ofrenda olá específica de cada Shabbat, además de la ofrenda olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. Comentario: literalmente dice que cada Shabbat en su Shabbat, aludiendo a que las ofrendas
adicionales son específicas de cada Shabbat, de modo que si un Shabbat se olvidó de ofrendarla, no la pueden reponer el Shabbat siguiente. Versículo 11. En Rosh Hodesh, es decir, al comienzo de cada mes lunar, además de las ofrendas correspondientes, deberán ofrendar a Hashem una ofrenda olá. Consiste en 2 novillos, un carnero y 7 corderos menores de 1 año sin defecto. Y además, 3/10 de efá de harina como ofrenda minja, mezclada con aceite por cada novillo. Y 2/10 de efá de harina como ofrenda minja, mezclada con aceite por el carnero. Y 1/10 de efá, un isarón de harina como ofrenda minja, mezclada con aceite por cada cordero. Es ofrenda olá de aroma agradable. Es una ofrenda de fuego para Hashem. Y sus ofrendas de vino serán las siguientes: la mitad de 1 hin de vino por cada novillo, la tercera parte de 1 hin de vino por el carnero y la cuarta parte de 1 hin de vino por cada cordero. Esa será la ofrenda olá de cada uno de los meses, para todos los meses del año. Comentario literal: la ofrenda de cada mes en su mes. No se puede posponer para el siguiente mes. Versículo 15. Asimismo, se deberá ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta para Hashem, además de la ofrenda olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. Comentario: la ofrenda hatat del servicio adicional de Rosh Hodesh tiene la virtud de expiar a quienes hayan ingresado al santuario o hayan comido de las ofrendas sagradas sin haberse percatado de que estaban en estado de impureza. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 28, versículo 16. El día 14 del primer mes, o sea el 14 de Nisan o 14 de Aviv, es la ofrenda de Pesaj para Hashem. Y el día 15 de dicho mes comienza la festividad. Durante 7 días se come matzot, pan sin leudar. El primer día de esos 7 es un día sagrado, en el que no se debe hacer ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de los alimentos. Y deberán ofrendar como ofrenda de fuego, ofrenda olá para Hashem, 2 novillos, un carnero y 7 corderos menores de 1 año, sin defecto para ustedes. Y sus ofrendas minja serán de harina mezclada con aceite, 3/10 de efá por cada novillo, 2/10 de efá por el carnero, y 1/10 de efá, un azarón, por cada uno de los 7 corderos. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta, como expiación para ustedes. Deberán ofrendar todo eso, además de la ofrenda olá de la mañana, que es la ofrenda olá diaria. Eso es lo que deberán ofrendar a diario durante los 7 días de Pesaj. Comentario: a diferencia de Sukkot, que las ofrendas disminuyen progresivamente día a día, en Pesaj se mantienen inalterables durante los 7 días. Es el alimento de la ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. Eso se debe ofrendar en adición a la ofrenda olá diaria y su ofrenda de vino. Y el 7º día será un día sagrado en el que no podrán hacer ningún trabajo. Comentario: excepto lo necesario para la preparación de alimentos. La ofrenda hatat adicional de las demás festividades tiene la virtud de expiar a los que ingresaron o comieron de las ofrendas sagradas en un estado de impureza, o a los que ingirieron algo que originalmente era puro pero que luego se impurificó. Versículo 26. El día de los primeros frutos, cuando ustedes ofrendan a Hashem una ofrenda minja de la nueva cosecha de trigo, en la festividad de Shavuot, festividad de las semanas o Pentecostés, será para ustedes un día sagrado en el que no podrán realizar trabajo alguno, excepto lo necesario para la preparación de los alimentos.
Deberán ofrendar a Hashem como ofrenda olá de aroma agradable 2 novillos, un carnero y 7 corderos menores de un año, con su respectiva ofrenda minjá de harina mezclada con aceite, 3 décimos de efá por cada novillo, 2 décimos de efá por el carnero, y 1 décimo de efá, un azarón, por cada uno de los 7 corderos, y también un chivo como expiación para ustedes. Deberán ofrendar todo eso, además de la ofrenda olá diaria y su respectiva ofrenda minjá, esos animales para el sacrificio y las respectivas ofrendas de vino. Deberán ser íntegros. Comentario, o sea, no podrán tener imperfección alguna, de modo que queda excluido de las ofrendas todo vino que se haya echado a perder. Continuamos con el capítulo 29. El primer día del séptimo mes, o sea, en Rosh Hashanah, como se dice, será para ustedes un día sagrado, en el que no podrán realizar ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de los alimentos. Será para ustedes el día del resonar del shofar, cuerno del carnero. Deberán ofrendar entonces como ofrenda olá de aroma agradable para Hashem, un novillo, un carnero y 7 corderos menores de un año, todos sin defecto, y sus respectivas ofrendas minjá serán de harina mezclada con aceite, 3 décimos de efá por cada novillo, 2 décimos de efá por el carnero, y 1 décimo de efá, un azarón por cada uno de los 7 corderos. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta, como expiación para ustedes. Comentario. En Rosh Hashanah deberán ofrendar todo eso, además de la ofrenda olá adicional de Rosh Hodesh, comienzo del mes o mes lunar, con su respectiva ofrenda minjá, la ofrenda olá diaria con su respectiva ofrenda minjá y sus ofrendas de vino según fuera prescripto, para aroma agradable como ofrenda de fuego a Hashem. El 10 de este séptimo mes, o sea, el 10 de Tishri, es decir, Yom Kippur, será un día sagrado para ustedes, día de abstención. Comentario, en el que además de todas las prohibiciones propias de Shabbat, será prohibido comer, beber, bañarse, perfumarse, usar zapatos de cuero y cohabitar. Claro, lo que he dicho es un comentario rabínico. Cada uno analice y medite al respecto. Continuemos con el versículo 7. No podrán hacer ningún tipo de trabajo en absoluto, ni siquiera lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán ofrendar a Hashem como ofrenda olá para aroma agradable, un novillo, un carnero y 7 corderos menores de un año, todos sin defecto. Y como ofrenda minjá, harina mezclada con aceite, 3 décimos de efá por el novillo, 2 décimos de efá por el carnero, y 1 décimo de efá, un azarón por cada uno de los 7 corderos, y también un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda del chivo como sacrificio. Hatat para las expiaciones y a la ofrenda olá diaria, citadas en el versículo 8 y 10, junto con la respectiva ofrenda minjá y sus respectivas ofrendas de vino. Continuemos con Bamidbar, Números capítulo 29, versículo 12. El día 15 del séptimo mes, o sea, el 15 del mes de Tishri, será un día sagrado para ustedes en el que no podrán realizar ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán celebrar una fiesta a Hashem durante 7 días que dura la festividad. Deberán presentar como ofrenda olá, como ofrenda de fuego de aroma agradable para Hashem, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Y la ofrenda minjá de ellos será de harina mezclada con aceite, 3 décimos de efá por cada uno de los 13 novillos, 2 décimos de efá por cada uno de los 2 carneros y 1 décimo de efá por cada uno de los
14 corderos. Y además deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, con su respectiva ofrenda minjá y su ofrenda de vino. El segundo día de Sukkot deberán ofrendar 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrendan, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, con su respectiva ofrenda minjá y sus ofrendas de vino. El tercer día deberán ofrendar 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria junto con su ofrenda minjá y su ofrenda de vino. El cuarto día de Sukkot deberán ofrendar 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, su ofrenda minjá y su ofrenda de vino. El día quinto deberán ofrendar 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, su ofrenda minjá de harina y su ofrenda de vino. El sexto día deberán ofrendar 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, junto con la ofrenda minjá y sus ofrendas de vino. El día séptimo deberán ofrendar 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minjá de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrendan, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, su ofrenda minjá y su ofrenda de vino. Comentario. En total, durante los 7 días de Sukkot, se ofrendan 70 novillos, que representan a los 70 pueblos madre que conforman la humanidad. Versículo 35. El día octavo será de restricción laboral para ustedes, en el que no podrán realizar ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán ofrecer como ofrenda olá, como ofrenda de fuego de aroma agradable a Hashem, un novillo, un carnero, 7 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las ofrendas minjá y de vino por el novillo, el carnero y los corderos según fue prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, junto con su ofrenda minjá y su ofrenda de vino. Esas son las ofrendas que deben ofrendar a Hashem en las festividades de ustedes, en adición a sus ofrendas, en cumplimiento de promesas
o como ofrendas voluntarias, ya sea ofrendas olá, ofrendas minjá, ofrendas de vino u ofrendas shelamín de paz. Capítulo 30, versículo 1. Moshe le transmitió a los israelitas todo lo que Hashem le ordenara. A continuación leeremos la Haftarah Pinjas del primer libro de Melahim, Reyes, capítulo 18, versículo 46 al capítulo 19, versículo 21. Empecemos con el primero de Melahim, Reyes 18, versículo 46. La mano de Hashem está con Eliahu, es decir, Elías. Eliahu se preparó y fue corriendo delante del rey Ahab hasta Israel. Y va corriendo delante en honor al rey. Leemos el primer libro de Melahim, Reyes, capítulo 19, versículo 1. Entonces Ahab le contó a Isabel todo lo que hizo Eliahu y todos los falsos profetas que exterminó a espada. Isabel mandó un enviado a Eliahu, diciéndole que eso mismo y más me hagan los dioses si mañana a esta hora no te hago lo mismo que tú le hiciste a ellos. O sea, Isabel le juró a Eliahu que lo mataría. Cuando vio el peligro, Eliahu se levantó y se escapó para salvar su vida. Llegó a Beersheba, que está en territorio de Judá, y dejó allí a su asistente. Comentario: Eliahu escapó de la jurisdicción del reino de Israel hacia la de Judá. Versículo 4. Entonces, para ocultarse aún más, se internó en el desierto una distancia de un día de caminata. Allí fue y se sentó debajo de un enebro, tipo de arbusto, y pidió para sí la muerte. Suficiente, Hashem, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis ancestros y no merezco vivir más que ellos. Se acostó y se quedó dormido debajo del enebro. Y resulta que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Él miró y vio que cerca de su cabeza había una torta horneada a las brasas y un jarro de agua. Comió, tomó y volvió a acostarse. El ángel de Hashem volvió hacia él por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come más, pues tienes un largo viaje por delante. Se levantó, comió y tomó. Gracias a esa comida pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Elohim, es decir, Joreb, es decir, el Sinaí. Al llegar allí, entró a una cueva donde pasó la noche. Resulta que se le reveló la palabra de Hashem, que le dijo: ¿qué haces aquí, Eliahu? He sido muy celoso en la causa de Hashem Elohim de los ejércitos, respondió Eliahu, porque los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Entonces la voz de Hashem le dijo: sal de la cueva y párate en el monte ante Hashem. Resulta que Hashem iba pasando y un viento fuerte y poderoso que despedazaba las montañas y rompía las rocas iba ante Hashem. Hashem no está en el viento, le dijo la voz de Eliahu. Y después del viento hubo un terremoto. Hashem no está en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego. Hashem no está en el fuego. Y después del fuego hubo una voz apacible y suave. Comentario: Hashem le demostró a Eliahu que no es la coerción de manera ideal de llegar a un semejante, sino la paciencia, la entrega y la serenidad. Allí está Hashem. Versículo 13. Cuando Eliahu lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y resulta que una voz, la voz de Hashem, le dijo:
¿qué haces aquí, Eliyahu? He sido muy celoso en la causa de Hashem, Elohim de los ejércitos, respondió Eliyahu. Porque los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Comentario. Hashem le formuló la pregunta porque no había quedado conforme con la severa respuesta de Eliyahu contra sus hermanos. Pero Eliyahu, en virtud de su malestar con los israelitas, reiteró su drástica y acusadora respuesta. Versículo 15. Entonces Hashem le dijo: Anda, regresa por el camino que viniste, por el desierto de Damesek, es decir, Damasco. Cuando llegues a Damesek, unge a Hazael como rey de Aram, es decir, de Siria. Unge también a Jehú, hijo de Nimshi, como rey de Israel, y a Elisha, hijo de Shafat, de la planicie de Mejolá. Úngelo como profeta en lugar tuyo. Comentario. Así Hashem demostró su disgusto con el sistema de acusación y el enfrentamiento. Eliyahu había acusado a sus hermanos israelitas y había pedido que fuesen castigados, y Hashem lo destituyó por eso. Versículo 17. Todo el que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y todo el que escape de la espada de Jehú lo matará Elisha. Comentario. Después de haber demostrado a Eliyahu que se equivocó al haber acusado a sus semejantes, Hashem le asegura a Eliyahu que en efecto les dará su merecido a los transgresores, pero no en base a las acusaciones de Eliyahu, pues Hashem no las requiere para proceder. Versículo 18. Dejaré con vida a 7,000 israelitas. Todas las rodillas que no se prosternaron ante el Baal ídolo, y todas las bocas que no lo besaron. Eliyahu se fue de allí y encontró a Elisha, hijo de Shafat, que estaba arando. Delante de Elisha iban 12 yuntas de vacunos, y Elisha iba con la última yunta. Eliyahu fue hacia él y le arrojó su manto. Comentario. Las 12 yuntas de vacunos simbolizan las 12 tribus a las que Elisha haría retornar al servicio a Hashem. Versículo 20. Entonces, abandonando él los vacunos, corrió tras Eliyahu y le dijo: por favor, permíteme que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Anda, retorna, le dijo Eliyahu. Pues, ¿qué te hice yo? Comentario. Eliyahu dejó entrever cierto rechazo por su colega. El servicio a Hashem requiere dedicación absoluta. Por eso Eliyahu no vio bien que Elisha fuera primero a despedirse de su familia. Si no puedes abandonar a tu familia sin despedirte, le dijo Eliyahu, no eres digno de ser mi sucesor. Versículo 21. Elisha volvió, tomó la yunta de los vacunos, lo sacrificó y cocinó la carne utilizando la madera del yugo como leña, y le dio de comer a la gente. Luego fue tras Eliyahu para servirle. El nombre de la porción Pinjas es de esas porciones a las cuales tenemos que prestar atención en cuanto a su significado, pues es un nombre propio. La primera parte viene la palabra P, que significa boca. La otra parte de la palabra, de la formación lingüística, es la palabra hebrea Nahash, que significa serpiente, pero también se asocia a la piel, en un sentido de cobertura. Curiosamente, en el libro también de Números, Moisés es instruido que construya una serpiente de bronce. Ambas palabras, tanto la palabra serpiente como bronce, es decir, Nahash y Nehoshet, comparten raíz. ¿Será que es posible que Pinjas sea un hombre que cure algo, así como esa serpiente elaborada por Moisés? Claramente Pinjas, al actuar como actuó, detuvo una plaga.
y se convierte en un sacerdote, los cuales tienen responsabilidades del cuidado espiritual de las personas que hacen Teshuvá. De esto aprendemos que al hacer la voluntad de Elohim es una cura para el alma y que aunque las mordeduras de serpientes estén al acecho, su misericordia es protección. Si nos cuidamos de caer en esas trampas del enemigo, entonces se aplicará ese pacto eterno para con nosotros. Esta porción también nos muestra el arrepentimiento, Teshuvá, pues se relata que los hijos de Korah no murieron porque se arrepintieron. Esto quiere decir que existe una cura para el mundo. Y sí, es la Teshuvá. Esta es la única manera de permanecer en el pacto eterno, y los sacerdotes tienen la tarea de cuidar que el pueblo sea curado de las mordeduras de serpiente. El único medio es la palabra revelada. Así como fue dividida la tierra prometida, es decir, bajo las siguientes características, siendo por tamaño de población, esto significa que nos conectamos a Él en el servicio y somos recompensados en misericordias y favores. También por sorteo, esto significa que somos un pueblo elegido mientras respetemos el contrato matrimonial, y también fue una tierra dividida por herencia, lo que significa que estamos conectados con Él porque somos parte de Él. Lo que también quiere decir que no ganamos la tierra y tampoco necesitamos que se nos nombre herederos, pues somos parte de Él. Esta porción entonces nos va mostrando cambios, pues Moisés designó por orden divina a Josué, hijo de Nun, como sucesor. Esto está intrínsecamente ligado y relacionado con un sacerdocio de paz mediante la promesa del pacto. Ojo, hay que analizar la frase, pues está en un sentido mesiánico. También, curiosamente, esta porción muestra no solo un pacto de paz a través del sacerdocio perpetuo, también al líder que introduciría al pueblo a la tierra, sino que también relata las ofrendas especiales para las fiestas, como que quisiese decir que en las festividades existe una ofrenda que evidencia el pase de ingreso a un pacto de paz por medio de un sacerdocio eterno. Maravilloso. También muestra el proceso de crecimiento y formación de conciencia a través de la renovación constante. Algunos pensarán que no tendrán posesión en la tierra, así como quizás las hijas de Zelafhad, pero su fe y su mérito de pedir mediante la ley es la misma ley de justicia que les otorga el beneficio de ser parte de esa promesa. Toda petición que tengamos debe estar sustentada por la ley, para que sea la ley una protección y respaldo en su resolución. Esta semana, profundiza en la siguiente pregunta. ¿Existe una motivación para acercarnos al Creador? ¿Y cuál es esa motivación? Medita, pues esta porción nos invita a ver el proceso final, nos permite evaluar el medio y el objetivo, pero también a progresar y a identificarse en el camino de la emuná. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta porción semanal. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Recuerda, ser luz. Shalom, hermanos.